Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de Noticiete. Como siempre es un gusto poderles informar de todo lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Muy buenas noches, Luis. María René, buenas noches, amigos, bienvenidos. En efecto, como lo explica María René, pero también lo decíamos en nuestros titulares, tenemos importante información. Sin embargo, también ampliamos que está haciendo erupción el volcán de Pacaya, un poco más fuerte de lo habitual, de lo cual tendremos el monitoreo y también más al respecto en esta misma emisión. Estamos recopilando imágenes para que usted las tenga y pues tengamos también el reporte de lo que sucede en el volcán de Pacaya. Pero nos vamos al desarrollo de la información, María René. Y entrando de lleno, el presidente de la República junto a varios ministros de Estado y también el alcalde capitalino llamó a la población a no bajar la guardia para evitar más contagios de COVID-19. María René también enfatizó de la importancia de fortalecer la economía del país. Seguimos encarando la pandemia como al comienzo, unidos, porque este virus no hace distinciones y jamás se ha detenido. Y es el trabajo de todos, en que todos aportamos desde nuestra responsabilidad. Una responsabilidad compartida. Nosotros, desde cada institución del gobierno hasta cada ciudadano, sin importar su edad. Somos la generación a la que nos tocó vivir esta pandemia y de la mano con ella aprender que la solidaridad es una regla y no una opción. Porque debemos trabajar juntos, ser responsables juntos, porque esta enfermedad no es más grande que nuestra voluntad de salir adelante. Y aunque la circunstancia es difícil, nuestra elección es la recuperación económica, una oportunidad de transformación. Ese es nuestro desafío, pero también esa es nuestra meta. Necesitamos continuar con la labor de recuperar nuestra economía, como se está haciendo, de nuestros trabajos, como los que se perdieron y tenemos que recuperar. No debemos bajar los brazos y nuestra mirada debe estar puesta en el objetivo de recuperarnos. Que la ansiedad de salir y de recuperar nuestras vidas anteriores no nos ponga en riesgo. El país depende de todos. Hemos superado la parte más crítica de esta pandemia, pero la enfermedad sigue estando entre nosotros y no podemos permitir que se salga de control. La prioridad es seguir protegiendo a las familias, a los trabajadores, a las empresas, porque aunque hoy estamos más preparados que hace 7 meses, no podemos dejar espacio a que esta pandemia vuelva a tomar fuerza. Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos cerrar el país. No podemos perder esa libertad con responsabilidad que hemos recuperado paso a paso. Esta economía se está reactivando y muchos se están enfocando en emprender, en generar empleos, en luchar por salir adelante, apostando por la economía del país. Todos debemos entender que debemos continuar siendo responsables. Nos superpusimos a la primera ola y juntos podemos enfrentar las olas que sean. Nuestra voluntad y deber es fortalecer y garantizar la salud pública, pero es desde casa que comienza la lucha por mantener esta enfermedad bajo control. Una reflexión para finalizar. El país va a salir adelante, porque los guatemaltecos no sabemos lo que es la derrota. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Vamos al caso de la Corte de Constitucionalidad que aún permanece en un impasse y es que esta mañana se dio a conocer cuál es el estado médico clínico del magistrado Neftalí Aldana. Según certificado médico emitido por el doctor José Ariel Ramírez Milla, especialista en enfermedades cerebrovasculares, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Neftalí Aldana, está incapacitado para ejercer funciones por las siguientes causas y quebrantos de salud. 1. Secuelas de evento cerebrovascular. 2. Infarto pequeño subcortical paraventricular frontal derecho. 3. Leucoaraiosis, es decir, pérdida difusa de densidad en varias regiones de la sustancia blanca del cerebro. 4. Diabetes mellitus, en tratamiento oral e insulina. 5. Historia de marcapaso transitorio en Unicar desde hace 8 meses aproximadamente. 6. Probable cardioembolismo cerebral. 7. Vejiga neurógena. 8. Infección urinaria tratada recientemente. 9. Historia de hiperlipidemia, es decir, niveles de partículas de grasa en la sangre. 10.
Anticoagulación por trombosis venosa de pierna derecha. 11. Distrimia cerebral. 12. Disfasia global de predominio expresivo severa. 13. Hemiparesia, es decir, debilidad muscular o parálisis en un lado del cuerpo, como en los brazos, piernas o músculos faciales. Además, se solicitaron estudios de ecocardiograma y monitoreo Holter de 24 horas para descartar tendencia a origen cardíaco de embolos al cerebro. Antecedentes. A solicitud del hijo del licenciado Neftalí Aldana, se extendió la certificación médica el 5 de octubre pasado, firmado por el neurólogo José Ariel Ramírez Milla. Según consta en el certificado médico, el licenciado Neftalí Aldana Herrera, a partir de su primera consulta el 20 de agosto de 2020, se presentó en silla de ruedas y acompañado por su hijo, debido al trastorno del habla del padre. Según indicó, el cuadro neurológico se registró súbitamente el 3 de julio, mientras desayunaba. Su esposa notó que presentaba mirada perdida y alteración de conciencia, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital privado donde se identificó hipertensión arterial. Su egreso del centro asistencial fue el 7 de julio pasado. Al revisar el estudio de tomografía cerebral, existe evidencia de infarto cerebral antiguo, así como otros cambios indicativos consistente con enfermedad isquémica crónica, es decir, enfermedad en las arterias. Al revisar tomografía, se confirma el infarto agudo y el 18 de julio fue reingresado al mismo hospital por un episodio de saturación de oxígeno. El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial por 5 años e infarto cerebral. Previo a la evaluación del neurólogo, se le diagnosticó un trombo venoso en la pierna derecha, también con antecedente de colocación de marcapaso cardíaco aproximadamente 8 meses. Además, en tratamiento antihipertensivo. El 1 de septiembre fue visto en reconsulta, nuevamente en compañía de su hijo y en silla de ruedas, evidenciándose trastorno del habla significativo, y al hacerle preguntas, no habla espontáneamente y cuenta con dificultad para seguir órdenes simples, con debilidad en sus extremidades. Además, se le documentó infección urinaria, para lo cual recibió tratamiento antibiótico. Finalmente, en el electroencefalograma, evidenció foco irritativo y estructural en región frontoparietal y temporal izquierda, agregando tratamiento anticonvulsivante. Por lo anterior, según el certificado médico, actualmente el licenciado Neftalí Aldana Herrera, profesor universitario y bajo licencia en la Corte de Constitucionalidad, está incapacitado para ejercer sus funciones laborales desde el punto de vista físico, así como de su trastorno del habla, lo que incluye requerimiento para reposo en casa con indicación médica de enfermería las 24 horas del día, monitoreo de sus signos vitales, fisioterapia y terapia del habla diarias. El abogado constitucionalista Estuardo Ralón dio su opinión al respecto de este informe médico del magistrado Aldana. Y antes que nada quiero indicar, como lo hemos hecho en el Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, que es lamentable la situación del magistrado Neftalí Aldana y nuestra solidaridad con la familia, que ha de estar pasando momentos muy difíciles. Tal como la propia familia lo había solicitado ya desde hace varios días, el magistrado Neftalí Aldana no puede ejercer funciones jurisdiccionales, no tiene la capacidad de movilidad, de poder hablar, de poder argumentar en una ponencia, de poder escribir, que son, digamos, las actividades propias en el día a día en la Corte de Constitucionalidad. Esto hace evidente que se tenga que aplicarse en forma obligatoria el artículo 161 de la Ley de Amparo, que establece las causales de cesantía. El término correcto es la cesantía, que lo que genera es una vacancia en el puesto para que pueda la Corte Suprema de Justicia designar a un magistrado titular que complete el periodo. El hecho de que se haya demorado la declaratoria ante hechos evidentes pone en una situación muy incómoda a la familia, al propio magistrado, porque él lo que necesita es luchar por su vida.
luchar por recuperar tu salud. Este sigue siendo un tema muy importante de abordar y pues hay que facilitar su comprensión. Por eso hemos convocado a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, para conocer también de cerca sus reacciones, que es lo que ahora puede pasar toda vez que han estado en reuniones. De hecho, ayer había en la reunión del Pleno una propuesta de cesantía que no se terminó firmando. Entonces queremos pues que ustedes, amigos televidentes, comprendan y que podamos alcanzar a través de esta entrevista algunos puntos importantes y clarificar estas ideas. Así que quiero darle la cordial bienvenida. Magistrada, gracias por estar esta noche aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a Noticiete y doy las buenas noches a todo el público en general que nos está viendo a través de este canal y agradeciendo definitivamente que se pueda saber todas las circunstancias que están pasando y que la ciudadanía se empape de la situación. Magistrada, de este acuerdo que ayer discutían en el Pleno, ¿qué pasó que al final no se firmó? ¿Por qué no concluyen con esto en el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Sí, quisiera manifestar primero que todo que bajo ninguna circunstancia me he negado a comparecer al llamado que se ha realizado. El día de hoy, se me remitió en horas de la mañana un acuerdo del cual el día miércoles no habíamos quedado. El día miércoles habíamos acordado que íbamos a firmar un acuerdo, que es un acuerdo administrativo. Es un acuerdo administrativo que la Ley de Amparo y Exhibición Personal en su artículo 161 obliga a la Corte a resolverlo. En este caso, me habían delegado a mí para que yo realizara un proyecto. Se había enviado ese proyecto, se realizaron las matizaciones, se emitieron el día de ayer, pero lamentablemente, así les digo, el día de hoy cambiaron las figuras, que son figuras ambiguas. Quiero decir que el Instituto Jurídico que reconoce la Ley de Amparo y Exhibición Personal es declarar la vacancia del cargo en la cesantía. Entonces, no declarar la cesantía, como dice la ley, expresamente en este acuerdo, que traería como consecuencia, provocaría un retraso para la integración de los magistrados que tienen que incorporarse de conformidad con lo que establece la Ley de Amparo y la Constitución Política de la República de Guatemala. Que a su vez es lo que necesita la Corte Suprema de Justicia para proceder a los nombramientos que hacen falta, ¿no? Así es. Decir o hacer constar cuestiones ambiguas o formas ambiguas dentro de un acuerdo traería un retraso para los nombramientos correspondientes. Creo que no es momento de ambigüedades, creo que la Corte de Constitucionalidad debe ser clara, debe tener certeza y el acuerdo debe ser enfático en relación a esa figura. El certificado médico que recibieron todos los magistrados señala la incapacidad para ejercer el cargo del magistrado Neftalí Aldana y es que menciona 13 enfermedades. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Qué calificativo le merece? ¿Cómo asumir este certificado? Mire, como he indicado en otras oportunidades, me causa mucho dolor y me he solidarizado con la familia a través de los medios porque no hemos tenido la oportunidad de tener ese acercamiento. Verdaderamente nos da muchísima tristeza, por lo menos a mí me da muchísima tristeza que mi colega y amigo esté sufriendo estos quebrantos, pero creo que el darle esta cesantía en el ejercicio de su función, creo que esto traería paz y tranquilidad a su familia, porque si no se declara esa cesantía, tendría él que regresar a la Corte. Usted me está hablando de una figura ambigua, pero también de la ley de amparo y la de exhibición personal, habeas corpus.
si se están usando estas figuras, para usted, ¿cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo que debería hacerse? Pues el camino correcto es en el que habíamos acordado. El día miércoles acordamos la cesantía, es la figura que está establecida en la Ley de Amparo y Exhibición Personal en su artículo 161. Trae como consecuencia la suspensión en el ejercicio del cargo. Pero esta ambigüedad que tenga que decir este acuerdo provocaría, como yo ya indiqué, un retraso en el cumplimiento de las obligaciones que tendría que tener la Corte Suprema de Justicia en el nombramiento de otra persona, otro profesional del derecho para que ocupe el cargo de titular, y también está pendiente el cargo de suplente en la Corte. ¿Pero qué contiene ese nuevo documento que le hacen llegar? ¿No habla de una cesantía entonces? No habla de una cesantía, habla de una figura totalmente distinta, que es la suspensión. Esa suspensión per se, nosotros los magistrados no podríamos conocerla. Esa suspensión tendría que conocerla tal cual lo dice la Constitución y la Ley de Amparo y Exhibición Personal, la magistrada presidenta, porque es una función de tipo administrativo. No nos compete a los magistrados conocer una figura totalmente distinta. Lo que nos compete y lo que nos manda la ley y nos obliga es el artículo 161, que dice que los magistrados cesarán en el cargo mediante un acuerdo y suspenderán en el ejercicio de la función a la persona que pues fue designada. Existen pues dentro de la ley de amparo y exhibición personal preceptos como la renuncia, figuras como estas y la incapacidad. A muchos, inclusive a nuestra ex colega y compañera, la doctora Consuelo Porras, quien renunció para ocupar el cargo de fiscal general, también se dictó un acuerdo. Esto es fácil, no tendríamos por qué discutirlo, ya lo discutimos porque estábamos esperando el informe, el segundo informe, este informe que rindieron, que es contundente para tomar una decisión. Y hay convocatoria a un nuevo pleno. ¿Cómo está la conformación de la Corte? ¿Qué puede pasar el día de mañana? Mañana yo iré a esa convocatoria con el solo objeto de firmar el acuerdo de cesantía. Otra figura no le podemos dar y otra figura no me pueden obligar. Como digo y repito, el día miércoles acordamos esa disposición, ese acuerdo, que es un acuerdo muy fácil, es un acuerdo administrativo. Quiero decirle a la población que no es una ponencia, no es una resolución jurisdiccional, sino es una resolución de tipo administrativo. ¿Y quiénes la respaldan en esta idea, magistrada? Bueno, nosotros los magistrados suplentes Marielos Araujo Bor y el magistrado Henry Philippe Comte Velázquez hicimos llegar precisamente un planteamiento al Pleno de la Corte para que salgamos de esta situación, para fortalecer el Estado de Derecho. Creo que la ciudadanía merece tener una Corte de Constitucionalidad que produzca ese efecto, una transparencia total. ¿Y cree usted lograr ese diálogo mañana con los demás magistrados? Yo siempre he estado en ese diálogo. Si no hubiera estado en ese diálogo, pues no hubiéramos podido llegar a un consenso. Tenemos aproximadamente 5 días de tener reuniones preliminares, las cuales pues llegaron a una conclusión que no podríamos cambiar. La conclusión fue el día miércoles, que íbamos a declarar la cesantía. Estábamos esperando únicamente para tener un fundamento, otro informe, porque este otro informe es un informe de otro médico tratante del magistrado Neftalí Aldana.
Pues como lo decíamos al principio de la entrevista, gracias por aclarar estos puntos, también por estar esta noche aquí en nuestros estudios y pues estaremos pendientes de este caso que ha sido noticia toda la semana y que pues esperamos tenga pues ya una conclusión para beneficio de las instituciones del país. Muchas gracias, Así es, magistrada. muchas gracias Luis y muchas gracias a Noticiete. Gracias. Gracias. La magistrada Dina Ochoa, titular de la Corte de Constitucionalidad, ayudándonos a resolver pues estas dudas e inquietudes que se han generado en torno al caso de los magistrados en el pleno de este importante órgano constitucional del país. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras, envió una carta al subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kosak, en la que explica el proceso del trámite de las denuncias administrativas contra 3 fiscales de la FESI. La misiva enviada por la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, literalmente dice: respetable subsecretario Kosak, tal como se lo manifesté en la reunión virtual que sostuve con usted el martes 29 de septiembre de 2020, como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, mi actuación siempre será ajustada a derecho y a la ley. En ese sentido, todas las denuncias, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, deben ser tramitadas en cumplimiento al mandato constitucional del Ministerio Público. En el caso en mención, se dio trámite, como cualquier denuncia, porque la ley así lo determina. En toda denuncia hay partes denunciantes y denunciadas, y ambas tienen derechos establecidos en la ley. El actuar del Ministerio Público siempre se fundamenta en los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, bajo la premisa de que no puede existir impunidad administrativa y o penal para nadie. Por eso, es necesaria la investigación. Reiterando lo conversado, el Ministerio Público es una institución independiente, seria, técnica y responsable, no política ni mediática. Y es a través de instituciones fuertes que se construye el Estado de Derecho en un país soberano. Por lo que me quedo con las últimas palabras expresadas por usted en nuestra conversación, al indicar que no podemos ni vamos a influir de ninguna manera en las decisiones que ustedes puedan tomar. Ese no es nuestro papel, sino es la decisión soberana del pueblo de Guatemala. Guatemala, 8 de octubre de 2020. En el caso penal del edificio de la Zona 5, el Ministerio Público pidió la rebeldía y revocar la medida sustitutiva de Lourdes Leighton al dudar sobre su estado de salud. Según la acusación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, la exfiscal general Telma Aldana, extrabajadores del ente encargado de la persecución penal y particulares, colaboraron en la negociación anómala de un edificio para la institución sobrevalorado por un monto de 35 millones de quetzales. El fiscal de proceso, Marlon Pacheco, solicitó al juez José Eduardo Cojulún citar a la procesada Lourdes Leighton para pedir que sea investigada por lavado de dinero y otros activos. Dicha diligencia se ha suspendido en 3 ocasiones. Los abogados defensores de Leighton presentaron excusas indicando que su patrocinada tiene quebranto de salud. En el juzgado 11º, la Fiscalía pidió la recaptura de la sospechosa, decretando la rebeldía. Se duda sobre su estado de salud. En relación a aspectos de que la persona se encontraba imposibilitada para poder comparecer a la audiencia. Pero es el caso, honorable juez, que al verificar se determina que la señora Teresa Concepción Lourdes Leighton Estrada sí se encontraba en condiciones de poder comparecer a esta judicatura. Y aún no hay nadie que como mencionan, que se había tenido una caída y que estaba internada posiblemente, circunstancia contraria a lo que verificó la Fiscalía de Asuntos Internos, honorable juzgador. El juzgador no aceptó la solicitud de la Fiscalía, esperará un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para conocer su estado de salud. Pero sí le estoy claro, señor fiscal, deme tiempo que venga el informe del INACIF. Deme tiempo porque la controversia en lo que dice el doctor Mota y lo que dicen sus investigadores, creo que lo puede aclarar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Por ahora todavía no me pronuncio sobre la rebeldía de la señora Leighton.
Ya se envió el informe al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que se apersone al hospital y me diga y me evalúe a la señora e indique si está en las condiciones que se le requirió. Este viernes o la próxima semana, el INASIF presentará la evaluación médica practicada a Lourdes Leighton. Con ese documento, el juzgador resolverá si la procesada continúa con arresto domiciliario o regresa a una cárcel de forma preventiva. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral acudieron a la Comisión de Finanzas del Congreso para solicitar más de 300 millones de quetzales como presupuesto para el próximo año. 341 millones de quetzales solicita el Tribunal Supremo Electoral a la Comisión de Finanzas del Congreso como presupuesto para el próximo año. Los magistrados indicaron que entre sus planes se encuentra modernizar en el aspecto tecnológico al ente electoral, para lo cual se necesitan 92.63 millones. Añadieron que tienen más de 300 millones de archivos que deben ser digitalizados. Además, deben cubrir gastos de funcionamiento, insumos para la prevención del COVID-19, entre otros rubros. Modernizar, poner con tecnología de punta nuestro Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos 341 millones de presupuesto. Debo decirles que, como la palabra lo indica, es un presupuesto. El Ministerio de Finanzas nos está asignando a nosotros 133 millones. No es ni siquiera el 50% de lo que realmente nosotros necesitamos. Los magistrados indicaron que por ley el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral corresponde al 0.5% del total de impuestos recaudados. Llega el momento de concluir y lo hacemos con una imagen preciosa de mi bella Guatemala, María René, como todas las noches. Todas las noches recorremos nuestro país y le regalamos a usted estas imágenes que definitivamente toman el corazón, pero cuando vemos esta imagen, Luis, verdaderamente es un atardecer, un amanecer diferentísimo, donde vemos cómo se refleja hasta la claridad del agua con un cielo hermoso que caracteriza a Guatemala. Pues este atardecer fue captado por Eduardo Mendoza, uno de los televidentes de Noti 7, en el remate de Flores Petén. Así que ahí mismo, con este cielo tan despejado y con la belleza natural, el entorno de la laguna de Flores, les agradecemos a ustedes el favor de su atención, les dejamos con esta maravillosa imagen y les invitamos a seguir mandando sus fotografías a nuestro WhatsApp, el 5534-8061. Muchísimas gracias por su sintonía y feliz noche. Hasta mañana.